Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en faena con un tema bastante denso, el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Sí, concretamente la presentación preliminar para el año fiscal 2027 que ha hecho el alcalde Mandani. Y es mucho más que un simple documento de cifras. Totalmente. Tenemos la transcripción completa de su discurso y nuestra misión aquí es desgranar un poco la situación. Queremos entender el déficit que heredó, que es monumental, y sobre todo esos dos caminos tan distintos que propone para solucionarlo. Es que es casi una partida de ajedrez política y el presupuesto es el tablero. Justo. Venga, pues arranquemos por el principio, que es un número que marea. Un déficit heredado de 12.000 millones de dólares. Una cifra astronómica. Sí, y uno piensa, bueno, una catástrofe económica, no, una caída de ingresos brutal, pero el discurso apunta a otra cosa. Hablan de infradotación presupuestaria. Exacto. Y esa palabra es la clave de toda la narrativa del alcalde. Infradotación es, una forma un poco técnica de decir que los presupuestos anteriores, los de la administración Adams, no reflejaban la realidad. O sea que no contaban con gastos que se sabía que iban a llegar. Precisamente. El discurso insiste en que no se presupuestó suficiente dinero para costes que estaban creciendo. Hablamos de las ayudas al alquiler, los costes de los refugios para personas sin hogar, la asistencia económica. Ya, gastos que no son una sorpresa. Se sabe que están ahí y que tienden a aumentar. Claro, y solo con esos conceptos, según la presentación, ya había un agujero de más de 7.500 millones de dólares, que no estaba en los libros. Es como si tú sabes que la factura de la luz te va a subir, pero en tu presupuesto personal sigues apuntando la cifra del año pasado. Tarde o temprano te llega el susto. Pues aquí el susto es un déficit que, insisten, es históricamente grande, mayor incluso que los de la Gran Recesión. Y para que no parezca solo, bueno, un ataque político al alcalde anterior, mencionan que estas cifras las han corroborado auditores externos, ¿no? Sí, tanto el interventor de la ciudad como el del Estado. Es una forma de darle un sello de validez y decir, ojo, que no lo decimos solo nosotros, este problema es real y es de esta magnitud. Vale, de acuerdo. Partimos de ese abismo de 12.000 millones, pero según el discurso ya han logrado reducir esa cifra a 5.400 millones, que sigue siendo muchísimo dinero, pero la reducción es importante. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo desglosan en tres pilares fundamentales. El primero fue, la verdad, un poco un golpe de suerte. Wall Street. Ah, sí. Sí, el sector financiero tuvo beneficios récord y eso, claro, se tradujo en una recaudación de impuestos mucho más alta de lo que se esperaba. Estamos hablando de 2.400 millones más para 2026 y casi 5.000 para 2027. Un colchón de dinero que no estaba previsto. Vale, un buen primer paso. Y el segundo pilar suena un poco a jerga de consultoría. Un plan de ahorro agresivo. Sí, el nombre es un poco así. La medida estrella es nombrar un director de ahorros en cada agencia municipal. ¿Y esto es diferente a los recortes de toda la vida? Bueno, la diferencia que argumentan está en la metodología. No es un recorte generalizado desde arriba, sino que se le da a cada agencia la responsabilidad de encontrar sus propias eficiencias. ¿Con objetivos claros, imagino? Sí, muy claros. Un 1,5% de ahorro en 2026 y un 2,5% en 2027. Y para asegurarse de que se cumple, contratan más auditores y abogados. Entiendo. La idea es que sea un ahorro más quirúrgico, no a base de hachazos. Y el tercer pilar fue pedir ayuda fuera, ¿verdad? Así es, el estado de Nueva York, con la gobernadora Hochul, aportó 1.500 millones de dólares. Y en la presentación lo enmarcan de una forma muy curiosa, como una reversión de los traslados de costes de la era Cuomo. O sea, que sugieren que el Estado les había estado cargando con gastos que no les correspondían. Exactamente. Es un mensaje político ahí también. Vale. Entonces tenemos ingresos extra de Wall Street, un plan de ahorro interno y ayuda del Estado. Y con eso, el déficit pasa de 12.000 a 5.400 millones. Sigue siendo un agujero tremendo. Y aquí es donde el discurso se pone realmente interesante, ¿no? La encrucijada. Exacto. Y el alcalde lo plantea de una forma muy dramática. Pone sobre la mesa dos caminos, dos futuros posibles, y son radicalmente opuestos. El camino 1 es el que él presenta como la opción ideal, la más sostenible y justa. Pero tiene un pero enorme. Depende completamente del gobierno estatal en Albany. Ese es el kit de la cuestión. La ciudad no puede decidirlo sola.
Este camino se basa en dos peticiones a Albany. La primera, subir impuestos a los que más ganan, un 2% más para los que ingresan más de $1 millón al año, y también a las grandes corporaciones. Vale. Y la segunda parte de la petición tiene un lema muy potente, que repiten varias veces: acabar con el drenaje. Con el drenaje. ¿A qué se refieren? Es una queja histórica de la ciudad. El argumento es que Nueva York aporta el 54,5% de todos los ingresos del Estado. ¿Más de la mitad? Sí, pero solo recibe de vuelta en servicios e inversiones el 40,5%. Lo que piden es un reparto más justo, que más dinero que genera la ciudad se quede en la ciudad. Claro, suena lógico desde el punto de vista de la ciudad. Pero pedirle a Albany que suba impuestos a los ricos y que encima te dé más dinero, con una gobernadora que ha dicho que no quiere subidas de impuestos, ¿no es casi una propuesta diseñada para que se la rechacen? Ahí está la clave de toda la estrategia política. Porque justo después de presentar este camino ideal, pero que no depende de él, presenta el camino 2. Y lo describe con palabras muy duras: el camino dañino de último recurso. El plan que sí pueden ejecutar ellos solos. Exacto. El que no necesita permiso de nadie. Y de hecho, es el que reflejan las cifras de este presupuesto preliminar. Y es una auténtica opción nuclear, por lo que veo. El primer punto es una subida del 9,5% en el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI para entendernos. Sí, un 9,5%. Es una barbaridad. Pero para que la gente se haga una idea, eso para una familia normal, ¿qué supone? Pues a ver, depende mucho del barrio, claro. Pero para una familia de clase trabajadora o media en Queens o Brooklyn, podría suponer cientos o incluso más de $1,000 extra al año. Es un golpe directo al bolsillo. Directo y muy significativo. Y el propio discurso lo admite. Lo enmarca como una carga sobre la clase trabajadora y media. Y por si eso fuera poco, la segunda medida de este camino dañino es... asaltar las reservas. Sí, la terminología es deliberadamente fuerte. Significa coger casi $1.000 millones del fondo de emergencia de la ciudad, el Rainy Day Fund, y otros 200 millones del fondo para las prestaciones sanitarias de los jubilados, fondos que se supone que son para crisis de verdad, como una pandemia o un colapso financiero. Justo. Se subraya que son fondos sagrados y que usarlos ahora para tapar un agujero presupuestario es una medida desesperada y, fiscalmente, muy irresponsable. Entonces, el presupuesto preliminar de $122.000 millones se equilibra asumiendo este escenario de pesadilla. Con este panorama, ¿a qué se dedica el dinero? ¿Cuáles son las prioridades? Pues aquí hay un dato que a mí me parece fascinante. Del aumento total de 14.000 millones en el gasto de las agencias, solo una fracción mínima, 576 millones, un 4%, se dedica a programas o iniciativas nuevas. ¿Solo un 4%? Solo un 4%. O sea que todo este drama presupuestario no es para lanzar grandes proyectos. Es simple y llanamente para pagar las facturas que, según ellos, dejó sin pagar la administración anterior. Es una metáfora perfecta. El foco no está en la expansión, sino en la estabilización. Es poner las cuentas en orden. Una limpieza general de las cuentas de la casa. Eso es. Se mencionan algunas inversiones nuevas, claro, en centros para personas sin hogar, salud mental, alimentos, pero la narrativa principal es esa: ordenar la casa. El grueso del presupuesto se va, como siempre, a educación y servicios sociales. Vale, si juntamos todas las piezas. La presentación de este Camino 2, tan doloroso, no puede ser una propuesta seria. Es decir, nadie quiere subir el IBI casi un 10%. Esto tiene que ser una jugada política. Es que es una táctica de presión política y, además, brutalmente transparente, dirigida a la gobernadora y a la legislatura estatal en Albany. Es una negociación a cara de perro, pero televisada. Totalmente. El mensaje implícito es demoledor. Neoyorquinos, este es el futuro que nos espera. Y la única persona que puede evitarlo es la gobernadora en Albany. Si os suben los impuestos de la casa, no nos miréis a nosotros. Justo. Se traslada toda la responsabilidad y la posible culpa al Estado. Es una forma de ganar la batalla de la opinión pública antes de sentarse a negociar. En la transcripción se ve que en el turno de preguntas le insisten mucho en esto, ¿no? Le recuerdan que es año electoral para la gobernadora, que ella no puede permitirse políticamente una subida de impuestos. Y la respuesta de Mamdani es muy calculada. En ningún momento la ataca directamente. Al contrario, le agradece la ayuda que ya ha recibido. Pero acto seguido recuerda que el agujero de 5.400 millones sigue ahí. Claro. Enmarca el problema no como una batalla ideológica, sino como una crisis fiscal inevitable. Su postura es:
Yo no quiero hacer esto. Las matemáticas me obligan. La única que puede cambiar las matemáticas es la gobernadora. La pone contra la espada y la pared sin parecer el agresor. Muy hábilmente, sí. Pero es una apuesta de altísimo riesgo. Porque, ¿qué pasa si Albany aguanta el pulso? Si dicen no, y le deja a la alcaldía con la opción nuclear en la mano. ¿Tendrían que aplicarla? Ese es el gran interrogante. Si la estrategia falla, se quedan en una posición imposible. O aplican unas medidas tremendamente impopulares que castigarían a sus propios votantes, o tienen que encontrar recortes masivos en servicios. Sería un fracaso político de primer orden. O sea que el presupuesto final que se apruebe en unos meses no se va a parecer a este. No, en absoluto. Este documento no es una foto del futuro. Es el primer disparo en una batalla política que va a definir el futuro de la ciudad. En resumen, la ciudad de Nueva York se encuentra en una encrucijada fiscal, pero sobre todo política. Este presupuesto preliminar es, en realidad, un plan de contingencia, un escenario del peor caso posible que se usa como herramienta de presión. Sí, dibuja un futuro inmediato muy doloroso, con esa subida de impuestos y el uso de los fondos de emergencia. Pero la historia real, el presupuesto definitivo, se escribirá en los despachos de Albany en los próximos meses. La verdadera batalla es esa, la negociación con el Estado. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Al presentar de forma tan pública y cruda este plan B tan drástico, ¿está la Administración mostrando una transparencia responsable sobre sus limitadas opciones? ¿O está jugando una partida de póker político de altísimo riesgo que podría volverse en su contra si el Estado no cede, dejando a la ciudadanía en medio del fuego cruzado? Gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuestra próxima inmersión a fondo. ¡Hasta pronto!